información está hablando el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Está anunciando un veto en torno a este proyecto que estaría hasta ahora dejando elecciones en 2 días, pero con un voto sin multa, obligatorio sin multa, que sería equivalente a un voto voluntario. Vamos a escuchar lo que dice el ministro. Con posterioridad a la inscripción de las candidaturas, pero con un tiempo lo suficientemente distante de las elecciones para que se pueda aplicar. ¿Por qué con posterioridad? Porque esta ley considera cambios en la forma de declarar e inscribir candidaturas y no podemos cambiar las reglas pocos días antes de que ese plazo venza. Pero de todas maneras, el plazo que tenemos después de vencido el tiempo o la oportunidad para declarar candidaturas es muy acotado. Así que esperamos que, si el veto se presenta la semana siguiente a la distrital o regional, sea aprobado esa misma semana por ambas cámaras del Congreso Nacional. ¿Qué tipo de veto es? A ver, lo que pasa es que el estudio específico lo tiene que hacer el equipo jurídico, que va a trabajar precisamente en estos días. A primera vista, pero esto podría cambiar si es que el informe indica algo distinto, no hay norma al respecto, porque al haberse rechazado el informe de la mixta, no hay norma al respecto, y por tanto lo que corresponde es adicionar una nueva norma, y eso es un veto aditivo. Respecto de otros aspectos que eventualmente tengan que ser corregidos, podría ser eventualmente supresivo o sustitutivo, pero lo que respecta al establecimiento de la sanción, no habiendo norma, se tiene que agregar o adicionar una norma y eso corresponde a un veto aditivo. No obstante, quiero aclarar que esta es una opinión, podríamos decir, preliminar, y obviamente el detalle específico se entregará cuando se presente el veto correspondiente. Lo importante aquí, más que es el detalle técnico, de carácter jurídico, que lo van a trabajar los equipos correspondientes, es la señal política y la voluntad de avanzar en una legislación que nos parece que es necesaria para el país, conforme a la decisión del presidente Gabriel Boric. Ministro, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle por cuáles son los pasos a seguir antes de presentar este veto. Tiene que terminar un trámite el Congreso, la sala de la Cámara también, y va a revisar este informe de comisión mixta y de aquí en adelante ya se lo consultaban, pero se lo volvemos a consultar los plazos para poder despachar desde el Congreso. Son plazos acotados, por tanto deberá esto estar publicado muy pocos días o tiempo después de el plazo para la declaración de candidaturas, para que pueda tener efecto. Quiero recordar, no obstante, que en la elección en 2 días que se aplicó en el mandato anterior para la renovación de las autoridades locales y regionales en el marco de la pandemia, esa ley fue publicada e incluso fue aprobada tiempo después del vencimiento del plazo para la declaración de candidaturas. Se le consulta si esta situación llegara a plantear la posibilidad de un veto de parte del presidente. Se podría es evidente que si hubiera habido voluntad de diálogo y acuerdo en la comisión mixta, el texto que hubiera llegado a la sala habría tenido apoyo transversal y habría sido aprobado sin mayor inconveniente. Y por eso nosotros hemos insistido que finalmente, cuando se trata de normas de quórum, lo que se requiere son acuerdos. Y los acuerdos implican considerar distintas miradas. Y ese es el esfuerzo que hemos hecho como gobierno. Escuchar a la oposición, escuchar a los parlamentarios del oficialismo, incorporar esas miradas. Las indicaciones estaban orientadas precisamente a que se construyera un consenso, no necesariamente una unanimidad, pero un apoyo amplio que permitiera que la norma fuera aprobada. Lamentablemente primó una lógica distinta. En la comisión mixta eso no prosperó, pero conforme al mensaje que presentó el presidente de la República, porque insisto, la sanción para el incumplimiento de la obligación de votar era parte esencial del proyecto de votación en 2 días. De no haberse aprobado ese proyecto, de no aprobarse el proyecto de votación en 2 días, no habría habido sanción. Y por eso pido que reflexione respecto de los que votaron en contra de la idea de legislar y que sin embargo ayer estaban enojados porque no se aplicaba la sanción, cuando de no haberse legislado en esta materia ni siquiera se habría discutido de una eventual sanción por el incumplimiento. Entonces el llamado que hacemos es a tener voluntad constructiva para generar un acuerdo que nos permita avanzar en los términos que señalamos. ¿Han podido conversar con los parlamentarios oficialistas que se abstuvieron durante la jornada de ayer en el Senado con respecto a esto? Con algunos de ellos sí, con algunos de ellos he hablado y obviamente este punto ellos lo hicieron ver en la votación de ayer y por tanto, bueno, lo importante aquí es que exista voluntad de construir acuerdos y la principal lección que tenemos que tomar, creo yo, es que lleguemos a acuerdo para las reformas constitucionales y las votaciones de quórum antes de que éstas sean votadas en la sala. Si queremos que efectivamente determinadas normativas avancen, los acuerdos hay que adoptarlos antes.
porque eso es lo que permite el apoyo transversal para la aprobación de este tipo de iniciativas. En caso contrario, se produce lo que aconteció lamentablemente ayer, y por eso el llamado que hacemos como gobierno es asistir en el diálogo democrático para construir acuerdos que sean positivos para el país. Se le consulta por un proyecto de ley de diputados del Partido Socialista con respecto a no es un tema que se haya la conversado. votación para extranjeros. Hay múltiples mociones que se presentan a diario y, por tanto, en su mérito la analizaremos, pero lo que quiero señalar es que este punto no se ha conversado. No es un tema que haya sido debatido formalmente ni que se haya analizado en ninguna instancia formal del gobierno. Muchas gracias. ¿Sí? Se le consulta también por la visita de la expresidenta Michelle Bachelet al Congreso Nacional con motivo de la cuenta pública del Congreso y un almuerzo que van a tener parlamentarios oficialistas con ella también durante esta jornada en el Congreso Nacional. Bienvenido que la presidenta de Chile participe en todas las instancias que estime conveniente. Todos sabemos de su enorme compromiso con Chile y sabemos que su vocación de servicio, bueno, la lleva a estar permanentemente involucrada en iniciativas que sean positivas para el país. Así que bienvenido que así sea. Pero se le consulta cuál es el rol que tiene la ministra, la expresidenta Michelle son los Bachelet propios durante partidos el los que tienen que jugar un rol fundamental en la unidad. Ahora, todo lo que contribuya a la unidad, obviamente que debe ser valorado. Ministro, quería preguntarle brevemente, y eso ya lo ha señalado Río para Radio Bio, si le pudiese señalar que los tiempos de este veto no van a entorpecer. Se le consulta si los tiempos de la presentación del veto no van a entorpecer la inscripción de candidaturas de cara a las próximas elecciones. Inconvenientes en la inscripción, porque las normas que se modifican van a entrar en vigencia con posterioridad. Por tanto, la inscripción se va a realizar conforme a las normas vigentes. Y respecto a la votación en 2 días, la votación en 2 días está íntimamente ligada al aumento de quienes participan en las elecciones. Y eso está relacionado también con que se establezca una sanción. Por eso, insisto, este era un proyecto que comprendía todos estos aspectos. Si bien comunicacionalmente lo que cubrió la prensa y lo que generó mayor debate de parte de los parlamentarios fue la votación en 2 días, porque era novedoso, y se habló poco de lo otro, pero la votación en 2 días era el resultado de la obligatoriedad del voto. Y la obligatoriedad del voto era la consecuencia de la aplicación de una sanción. Todo eso formaba parte del proyecto de elección en 2 días, junto a la eliminación de la ley seca, junto a que los vocales pudieran desempeñarse como tales 2 elecciones consecutivas, sino más, después de un periodo de 8 años en que no podían ser convocados para desempeñar la misma tarea, y una serie de otros aspectos que en alguna medida fortalecen y modernizan nuestro sistema electoral. Pero lo fundamental, el corazón del proyecto era la votación en 2 días como consecuencia de la aplicación de una sanción conforme a la necesidad de consagrar el voto voluntario en nuestra legislación, porque hay un mandato constitucional, pero esto se regula a través de una ley. Entonces, obviamente que a través de este veto se plantea la necesidad de tener una sanción para los ciudadanos conforme a un mensaje que fue presentado por el propio presidente Boric, que esperamos que tenga apoyo transversal y que finalmente sea aprobado. De haber primado voluntad de diálogo antes, particularmente en la comisión mixta, esto se habría aprobado, por una razón muy simple, porque las mixtas se constituyen cuando hay diferencias entre las cámaras y por tanto es evidente que dan cuenta de un proceso legislativo que no ha sido del todo fácil. Y en ese contexto, obviamente a nosotros nos habría gustado que en la mixta hubiera habido voluntad de un acuerdo amplio, no fue posible, esperamos que se logre a través del instrumento con que cuenta el Ejecutivo una vez que el Congreso Nacional despacha un proyecto de ley. ¿El veto va a considerar la reposición de la disminución del valor del voto? Los detalles específicos se van a presentar cuando corresponda. Pero ese elemento está considerado, ¿no? Ya la comisión mixta, de hecho, hizo una baja o una rebaja con el objeto de que esto tuviera apoyo más transversal. Pero por eso le pregunto si lo va a considerar en el veto. Le insisto, el contenido específico se va a anunciar cuando se presente. Obviamente vamos a dialogar con las distintas bancadas con el objeto de que haya apoyo transversal al mismo, pero solo quiero recordarle que la comisión mixta había rebajado el techo de la multa con el objeto de que tuviera apoyo más amplio. Pero se rechazó por otro aspecto. Se le consulta por las situaciones durante los últimos días dentro del Partido Comunista y eso también la alianza de gobierno. No es así. No es que crea. Estoy completamente seguro de que no es así. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo responde a las críticas en relación a que el rechazo de la obligatoriedad del voto respondería a cálculos políticos al momento de la elección? Lo señala ayer. Quienes más afirman ese argumento a veces proyectan probablemente lo que son sus verdaderas intenciones respecto a esta iniciativa.
Y basta con ver lo que decían hasta hace un par de años atrás respecto del voto obligatorio. Nosotros no estamos actuando sobre la base de cálculos, sino sobre la base de convicciones y sobre la base de lo que es un marco doctrinal, que es el que se ha aplicado tradicionalmente en Chile respecto del voto obligatorio, que no olvidemos era la regla hasta hace poco tiempo atrás, después se restableció, hace poco también, y que da cuenta de un debate jurídico, constitucional y político que se lleva adelante por mucho tiempo en Chile. Gracias. Muchas gracias. Teníamos las declaraciones del ministro de la Seguridad, Álvaro Elizalde, con respecto a lo que ya conocimos durante la jornada de la tarde de este martes con respecto al rechazo desde la sala del Senado del informe presentado por la comisión mixta, una comisión mixta que estaba destinada a subsanar aquellos puntos de conflicto, aquellos puntos donde no existió acuerdo para poder sacar adelante este proyecto de elecciones en 2 días. Lo decía el ministro Elizalde, van a presentar un veto presidencial. Los equipos jurídicos del gobierno están evaluando qué tipo de veto. Él señalaba que podría ser un veto aditivo para entregar nuevos elementos a este proyecto de elecciones en 2 días, que tiene como principal complicación ser un proceso de voto obligatorio en 2 días, pero sin multa. ¿Qué tendría que pasar entonces? Quizás presentar un veto aditivo para poder entregar aquellos elementos que faltan en este proyecto. También la posibilidad de un veto sustitutivo para poder sustituir alguno de esos puntos y subsanarlos con otros. En detalle decía que esto no debería complicar lo que ocurra de aquí en adelante. Recordemos que el próximo 26 de julio son las inscripciones para el proceso de elecciones de octubre próximo. Y esto va a tardar algunos días entre la presentación del veto. Recordemos, también existe una semana regional, una semana distrital en el Congreso Nacional y la semana subsiguiente ya sería una semana para que el Congreso pueda revisar. Bien, Giselle, vamos a